Muy buena tarde, doctor. Buenas tardes. Borja, créame que es bastante interesante el poder tenerlo en la ciudad de San Marcos y más que todo el poder conocer parte de lo que es ya su experiencia sobre el tema del sistema penitenciario, que hoy es directamente lo que se viene a implementar en este congreso. Así que por favor, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero decirles que para mí es un motivo de satisfacción. Es la primera vez que vengo a San Marcos, no es la primera vez que vengo a Guatemala, pero estoy sorprendido de la generosidad y la gentileza con que me han tratado en las pocas horas que llevo aquí y bueno, he encontrado muchos compañeros juristas con los que he tenido ocasión de hablar de los problemas del derecho, que son comunes en el mundo entero, ¿verdad? Y entonces pues me siento como en mi casa, ¿no? Bueno, hace ya mucho tiempo había una penitenciarista que decía que los países se conocen por sus prisiones, ¿no? Yo le pregunto a usted, como guatemalteco, si usted considera que las prisiones de Guatemala es buena tarjeta de visita para enseñárselas a un extranjero para que vea cómo es el país, ¿no? Me imagino lo que me va a contestar que no, evidentemente, pero creo que, quiero decir, detrás de esa anécdota lo que hay es algo que es importante. Las cárceles efectivamente demuestran el nivel de compromiso que el Estado tiene con los principios y los fundamentos del Estado de Derecho. Porque si un Estado se compromete en tener unas cárceles adecuadas, respetuosas a los principios y a las garantías del Estado de Derecho, les aseguro que si lo hace en la cárcel, con más razón lo va a hacer en la sociedad libre, ¿no? Así que por eso no le falta razón a esta penitenciarista cuando decía que la mejor manera de acercarse a un Estado, a un país, es conociendo sus cárceles, porque si en las cárceles se respetan los derechos, imagínese usted en la calle, ¿no? Respecto a esto, se ha visto definitivamente un mal sistema dentro de las cárceles que hay en América Latina. Es un fenómeno que realmente ha afectado tanto, entonces, ¿qué diferencias hay en cuanto a cómo han venido ejerciendo las leyes en España comparadas con algunos de los países? Al respecto también quiero decirle una cosa. Se utiliza muy frecuentemente como argumento para decir, bueno, las cárceles están así porque mi país no tiene recursos económicos para tener mejor las cárceles. Eso no es cierto, Es decir, más que nada lo que falta es voluntad política, porque económicamente mantener una cárcel en buenas condiciones no es más caro, no resulta más costoso que tener una cárcel en condiciones infrahumanas, ¿no? De manera que somos muy conscientes de que en determinadas regiones del mundo las cárceles están abandonadas y son verdaderos establos zoológicos humanos, no porque no haya recursos económicos, sino porque no hay voluntad de los políticos responsables de adecentar las prisiones. Y cuando hablamos de adecentar las prisiones, no hablamos de hacer palacios, ni mucho menos, ¿verdad? Las prisiones, como los hospitales y como los cementerios, son lugares donde no quiere ir nadie, ¿no? Pero que no quiera ir nadie no quiere decir que no tengan que estar, pues, sometidas a las garantías y a los controles del principio de legalidad. Efectivamente, una prisión pues europea, una prisión española, en principio pues tiene al menos los estándares de confortabilidad, los cumple, es decir, se come bien, normal, ¿verdad? La alimentación desde la perspectiva dietética e higiénica se respeta, no se contrae enfermedades, porque cuando usted lo condenan a una pena de prisión, no te dice el juez, y lo condenamos a usted a una pena de 10 años de prisión y a contraer el SIDA, la tuberculosis y la hepatitis B. Eso no lo dice el juez. Luego, si yo voy a una prisión en donde por estar 10 años contraigo estas enfermedades, alguien debe de responder por eso. Claro. Alguien debe de responder por eso, porque a mí me condenaron solo a perder la libertad. Hay una situación que actualmente se da en el país, justamente ahora que estamos dentro del proceso electoral,
uno de los candidatos presidenciales habla de poder tener más que todo una propuesta en cuanto al sistema de poder juzgar a las personas y es la pena de muerte. ¿Qué considera usted respecto a ese tema? Bueno, vamos a ver, hablar sobre la pena de muerte nos llevaría mucho tiempo y porque es un tema, como usted sabe perfectamente, es un tema que se viene trabajando desde hace mucho tiempo con él. Yo le quiero decir que me manifiesto radicalmente a favor de la abolición de la pena de muerte. Creo que el Estado no debe de perder su identidad de respeto a la persona en su lucha contra la delincuencia. Y si el Estado en su lucha contra la delincuencia pues baja al mismo nivel que el delincuente, entonces pierde su legitimación. Y bajar al mismo nivel del delincuente es utilizar las mismas armas que el delincuente. Ejecutar a una persona es traspasar una línea roja que un Estado de Derecho no puede hacer nunca, ¿no? Eso se lo digo como principio político que debe de inspirar los sistemas penales. Pero podemos entrar en argumentos de más detalle, ¿no? Podemos entrar en argumentos de más detalles y podría decirle, que creo que tampoco es el caso, pero podría decirle que la pena de muerte se ha comprobado que es absolutamente inútil, es inhumana, es cruel, es arriesgada porque no es reversible, ¿verdad? Y es inútil porque no consigue sus objetivos. O sea, que se terminaría aplicando a delincuentes que realmente presentan un perfil criminológico que más bien están cerca de la exculpación que de la pena de muerte. Mire, le termino dando un dato que me parece que es bastante significativo. Uno de los países que más emplea la pena de muerte es el estado de Texas en Estados Unidos. Bueno, pues el estado de Texas de Estados Unidos, que como digo es uno de los estados que más emplea la pena de muerte, que materialmente la usa, la ejecuta, es uno de los países que tiene una delincuencia más violenta. No solamente a nivel mundial, sino dentro de todos los estados que configuran la Unión. Hablando entonces de eso, ¿cómo podría hacerse para fortalecer el sistema al momento de juzgar a ciertas personas? ¿Cómo debería de ser entonces ese proceso en cuanto a ley se refiere? Bueno, vamos a ver, mire, en Guatemala el Código Penal permite tener a una persona 50 años en la prisión. ¿Usted sabe lo que son 50 años privados de libertad? Eso es prácticamente como una pena de muerte. Sigues respirando, pero nada más que en eso te pareces a un ser vivo. 50 años metido en una cárcel es brutal. No se me ocurre otra palabra, brutal, cruel, inhumano, ¿eh? Así que ya no hay más posibilidades de girar la tuerca, es que ya no hay más que 50 años, ya puede usted hacer una ficción jurídica y condenar a 5.000 años, pero ya sabe usted que 5.000 años no voy a vivir, así que con 50 años prácticamente está usted aplicando una pena de muerte encubierta, ¿no? Así que el problema de Guatemala, como el problema de los grandes, de muchos países, ¿no?, hoy día es buscar otros caminos. La lucha contra la delincuencia no puede ser solo un problema del derecho penal. Está claro que el derecho penal tiene que colaborar principalmente en la lucha contra la delincuencia, pero no es la única vía para luchar contra la delincuencia. En Guatemala se habla de que hay un fuerte número de personas que definitivamente ya han rebalsado las cárceles en Guatemala. Es por eso que viene entonces la propuesta de la pena de muerte. ¿Cuál cree usted entonces que sería la fórmula directamente legal para poder actuar? Hombre, lo que desde luego en la comunidad internacional no se podría entender que un Estado decidiera desocupar las prisiones utilizando la pena de muerte. Vamos, esto es muy fuerte, ¿verdad? Es decir, yo no creo que, en todo caso, aún en el supuesto de que en Guatemala llegara a haber porque hay pena de muerte, lo que quiere decir que se ejecutara la pena de muerte, llegado el caso, tenga usted en cuenta que se ejecutarían pues 5, 10 personas como mucho a lo largo del año, lo cual no representa una cantidad significativa de cara a desocupar
desocupar las prisiones, puestos a utilizar un argumento que me parece irracional, ¿no? Desde luego no es admisible en un Estado de Derecho, ¿no? O sea, creo que para desocupar las prisiones, que efectivamente es uno de los grandes problemas que tiene el sistema penitenciario guatemalteco, es el hacinamiento, pues para luchar contra el hacinamiento lo que hay es que buscar alternativas a la pena de prisión. Es decir, quizás es que nos tenemos que tomar conciencia de que el Código Penal guatemalteco usa mucho más de lo necesario la pena de prisión, que hay muchos delitos que podrían ser castigados con penas alternativas a la prisión. No tiene razón, no tiene lógica ninguna, ni responde a la proporcionalidad que un pequeño hurto de un chico joven con 18 años, que es el primero que hace, se castigue con pena de prisión. Que no haya el legislador se haya sensibilizado ante el drama social que esto representa y no haya buscado alternativas es una de las causas del hacinamiento de las prisiones en Guatemala. Para ir finalizando, en cuanto al tema directamente de qué poder hacer entonces con los reclusos, solamente están encerrados en las cárceles, al menos fenómeno que se ve en Latinoamérica. Entonces, ¿existiría algún programa? ¿Cómo es de que procede en Europa al menos esta forma de detener a los prisioneros? Mire, mientras que en una cárcel donde caben 100 personas, hay 1000 ocupándola, no hay programa que pueda aplicarse, ¿me comprende? Es decir, porque es que en una cárcel donde caben 100 y hay más de 1000, pues no están ni mínimamente garantizados los servicios esenciales para ser un ser humano, para ser tratado como ser humano, ¿me comprende? Por lo tanto, lo primero que hay que hacer, la primera aproximación al problema de las cárceles es reducir el número de personas en la prisión. No se puede plantear ni la salud, ni garantizar la salud, ni la higiene, ni el trabajo penitenciario, ni la educación. Nada de eso se puede conseguir cuando en donde caben 100 hay 1000. Respecto al tema de evaluación del Código Penal directamente, ¿qué debilidades ha encontrado usted? Bueno, yo creo que el Código Penal guatemalteco es un buen Código Penal. En general, puedo decirle que la legislación de Guatemala es una legislación moderna. Están recogidos los delitos que son los llamados delitos expresivos, característicos de las sociedades modernas en donde vivimos. Se protege correctamente el medio ambiente, se protege a la mujer, se protege a los grupos especialmente vulnerables. Hay toda un dispositivo, una arsenal normativo moderno para castigar aquellas conductas que lesionan bienes jurídicos que son imprescindibles para vivir en la sociedad moderna. Desde esta perspectiva creo que la legislación guatemalteca es una legislación moderna y que quizás donde ahora mismo haya que insistir más es en las políticas criminales de aplicación de la ley. Esto es, para aplicar la ley no basta solo con que haya un juez, porque un juez solo no puede aplicar la ley. Aplicar la ley quiere decir mejorar la policía, hacer una policía más democrática, más transparente, que haya más recursos judiciales, que los jueces tengan pues una infraestructura de recursos personales y materiales para poder aplicar la justicia. Esto es el problema quizás más importante que tiene la justicia en Guatemala. No es un problema tanto de hacer más leyes y seguir haciendo leyes que se van acumulando en el armario, sino de que las que tenemos, que están muy bien, pues se apliquen correctamente. Doctor Borja, su saludo final. Pues nada, yo termino esta amable entrevista como la empecé. Para mí es una satisfacción estar en San Marcos. Bueno, no es mucho tiempo que voy a estar, pero me llevo una satisfacción en conocer una ciudad tan simpática, por lo cual le felicito por vivir en una ciudad tan alegre. Muchísimas gracias, doctor. A vosotros. Muy amable.